Bueno, vamos a seguir avanzando entonces con el módulo 3. Esta charla se trata sobre la visión crítica del orificio miopectíneo en la neoplastía inguinal laparoscópica TAP. Probablemente esta es una de las charlas más importantes porque es esto lo que ha logrado estandarizar la técnica y lo que ha logrado mejorar los resultados en el largo plazo en la neoplastía laparoscópica, sea cual sea la vía que ustedes ocupen, sea la vía TAP, que es la que estamos promoviendo en este curso, o la vía extraperitoneal TEP. Yo soy Nicolás Quesada, soy profesor asociado al Departamento de Cirugía Digestiva de la Universidad Católica y el actual presidente de la Sociedad de Pared Abdominal Yenes de Chile. Am, entonces, bueno, como ustedes saben, la hernioplastia, la experiencia inicial en hernioplastia inguinal laparoscópica no fue del todo favorable al principio de los 90 porque inicialmente hubo una alta tasa de recurrencias y asimismo hubo una alta tasa de dolor crónico postoperatorio, y esto se debió fundamentalmente a que la disección que se hacía de la región inguinal por la vía laparoscópica muchas veces era insuficiente. Así también el no reconocimiento de las estructuras y el uso de mallas pequeñas redundó en que finalmente existiera una alta tasa de recurrencia. Y por otra parte, el no conocer la anatomía y el no identificar adecuadamente los nervios llevó a muchos casos de dolor crónico neuropático postoperatorio. Por lo tanto, esta técnica inicialmente no tuvo un auge muy importante. Y por lo mismo, y en base a lo que les acabo de mencionar, la correcta de la identificación de la anatomía es tremendamente importante para tener un buen resultado en esta técnica, y así como en cualquier otra técnica en realidad. Y por lo tanto les sugiero que revisen nuevamente el módulo de anatomía, porque este paso o esta técnica de la visión crítica del orificio miopectíneo no es más que conocer al revés y al derecho la anatomía de la región inguinal. Finalmente, la visión crítica es una forma de estandarizar la técnica quirúrgica, y lo curioso o lo divertido de esto es que estos papers que han salido en relación a cómo estandarizar se crearon en base a múltiples comentarios y posteos que hubo en el International Hernia Collaboration eh, respecto de cómo hacer una correcta disección inguinal, y fue Jorge Dáez con el doctor Edward Félix quienes de alguna forma lograron organizar todas estas ideas y diseñaron este sistema estándar de la técnica quirúrgica, que al igual que en la visión crítica del triángulo de Calot o del triángulo hepático-cístico, así como en la colecistectomía laparoscópica, la visión crítica de seguridad llevó a una disminución de la tasa de lesiones de vía biliar. La visión crítica del orificio miopectíneo también va a llevar probablemente en el mediano y largo plazo a tener mejores resultados que si no se aplica esta técnica de manera rutinaria. ¿Eh? Así que vamos a partir entonces repasando un poquito la anatomía. Este es el hueso, ¿cierto? El ilíaco, pubis y el isquion, visto desde medial. Es como si nosotros estuviéramos dentro de la pelvis de una persona. Entonces, esta es la sínfisis del pubis, ¿ya? Aquí está el pubis, ¿cierto? El isquion, y este es el ala del hueso ilíaco. Y si a esta estructura ósea nosotros le agregamos la porción muscular, ¿cierto? Los músculos oblicuos y el músculo recto abdominal, lo que tenemos acá es que entre el hueso y la porción muscular hay una gran carencia de tejidos. Por lo tanto, esta es una zona donde potencialmente pueden ocurrir hernias inguinales, ¿ya? Esta es la ingle en realidad. Si nosotros a esto le sumamos el ligamento inguinal, podemos ver que esto se divide en dos zonas. Una zona superior, que es la zona por donde emerge, ¿cierto?, el orificio inguinal profundo y donde está el triángulo de Hasselbalch. Y aquí hay una zona inferior que más o menos en sus 2/3 laterales está ocupado por el músculo ilíaco y el psoas. Y en el tercio medial es donde nosotros tenemos el paquete nervioso, y aquí tenemos el orificio crural, que es donde pueden ocurrir las hernias femorales. Aquí tenemos el ligamento lacunar. Entonces,
nuevamente repasando la anatomía, como ustedes pueden ver acá, desde la espina ilíaca hacia el tubérculo del Puy está el ligamento inguinal. En esta zona inferior hacia lateral está fundamentalmente ocupada por el músculo ilíaco y el músculo psoas, y aquí hacia medial tenemos esta potencial zona de hernias a través del cual pasa, ¿cierto?, el paquete vasculonervioso, y por superior al ligamento inguinal tenemos nuestro canal inguinal, que es por donde transcurren las hernias indirectas y la hernia directa, ¿no? Súper importante que tengamos clara la anatomía para poder hacer esta técnica. Esta imagen también está en el módulo de anatomía, ¿cierto? Lo que nosotros vemos por interno, ¿cierto? Son los vasos ilíacos. Los vasos ilíacos muchas veces están cruzados, no muchas veces, en realidad siempre están cruzados por el conducto deferente, y lateral a esto están los vasos testiculares o vasos gonadales, que se juntan fundamentalmente en el orificio inguinal profundo, y cuando atraviesan esta membrana, ¿cierto? Tenemos el canal inguinal acá, esta zona de acá es el tendón conjunto, y por aquí, en los vasos ilíacos, ¿cierto?, emergen los vasos epigástricos inferiores, generando esta imagen como de Mercedes-Benz, que es ampliamente conocida. Em, Recuerden, ¿cierto?, que el ligamento inguinal que está acá, ¿cierto?, es una reflexión de la aponeurosis del oblicuo interno, y por interior o por la zona interna nosotros no vemos el ligamento inguinal, sino que lo que vemos es el tracto iliopúbico, ¿cierto? Aquí hacia medial tenemos nuestro ligamento lacunar, y aquí hacia abajo tenemos el Cooper, que está apoyado en el hueso pectíneo, ¿no? Así que esta es la anatomía que nosotros tenemos que recordar siempre cuando estamos haciendo una endoplastía inguinal por vía laparoscópica. Finalmente, este es uno de los mejores esquemas, como les había comentado. Tenemos nuevamente nuestro tracto iliopúbico, tenemos el conducto deferente, tenemos los vasos testiculares y los vasos epigástricos inferiores. Entonces aquí está esta figura de Mercedes-Benz, y como les voy a mostrar más adelante, el grupo de los brasileños propone aquí 5 triángulos: el triángulo directo, el triángulo de Hasselbalch, el triángulo indirecto por donde sale el orificio inguinal profundo, el triángulo femoral, o algunos lo plantean como obturatriz femoral, por donde nosotros podemos tener las hernias femorales, el triángulo de la perdición, que es aquel donde están los vasos mayores, los vasos ilíacos, y el triángulo del dolor, que es por donde transcurren los nervios, a pesar de que en la clase nosotros vimos que los nervios pueden perforar la pared abdominal en algunas situaciones bastante más superiores al tracto iliopúbico, incluso medial, y nunca hay que olvidarse que anterior a los músculos que nosotros vemos acá está el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Por lo tanto, la utilización de elementos de fijación en esta zona también pueden producir dolor crónico, ¿no? Bueno, esta presentación se basa fundamentalmente en 2 trabajos. Originalmente el trabajo del Dr. Dice con el Dr. Félix, que se publicó en el Annals of Surgery en el 2017, y posteriormente, en el año 2020, el grupo de los brasileños publican estas 10 reglas de oro para una endoplastía inguinal laparoscópica segura, más desde el punto de vista anatómico. Esta presentación este paper de DAES es bastante conceptual, pero a veces en la práctica es difícil hacerlo. Y hay que recordar que DAES y Félix hacen fundamentalmente endoplastía por vía TEP o ETEP, y por lo tanto la estandarización, si ustedes cuando lo vean más adelante se van a dar cuenta que es muy acorde a hacer un TEP, porque habitualmente se parte de medial hacia lateral. Y cuando uno lo hace por TAP en general, pudiera ser un poco distinto. Por lo tanto, a veces este paper de los brasileños es un poquito más práctico para poder enseñar mejor la neoplastía por vía laparoscópica. Entonces, algunas generalidades respecto a cómo desarrollar la técnica. El paciente, en mi opinión, tiene que estar en decúbito supino, con los brazos juntos, y evitar a veces estos acrílicos que ponen los anestesistas para sujetar los brazos, porque como uno está trabajando hacia la pared abdominal y las pinzas pueden bajar, a veces tenemos colisión con estos acrílicos y no permiten trabajar de manera cómoda. Idealmente tener una buena distancia con el anestesista, porque uno está parado más o menos a la altura de los hombros, o a veces incluso un poquito más hacia la cabeza, y por lo tanto podemos estar chocando con la máquina de anestesia, y por eso es bueno que la mesa quirúrgica esté alejada de la máquina de anestesia, ¿eh? La posición del ayudante es importante, a veces puede estar al mismo lado, a veces puede estar en el lado contrario, ahí va a depender un poco de cómo ustedes utilicen los trócares.
La sonda Foley la vamos a usar según necesidad, en la medida de lo posible, usarla lo menos posible, pedirle a los pacientes que orinen antes y también pedirle al anestesista que no sobrehidrata al paciente porque la vejiga se empieza a llenar ya rápidamente. A veces los pacientes hombres sobre 60, 65 años con algún grado de crecimiento de la próstata independiente de que orinen, van a tener un poco de orina en la vejiga. Eso puede a veces dificultar un poco la cirugía, pero la verdad es que muchas veces no es necesario poner la sonda Foley. Respecto a la posición de Trendelenburg, ¿cierto? Los pies hacia arriba y a veces darle un poquito de rotación lateral puede ayudar también en la ergonomía. Y lo ideal es tener una óptica de 30 grados, que puede ser de 5 milímetros o de 10 milímetros, pero la de 5 milímetros da un poquito más de versatilidad en cuanto a mover la cámara a distintas posiciones de los trócares. La de 10 nos obligaría a tener trócares de 10 en cada uno de los puertos. Respecto a la posición de los trócares, aquí ustedes ven, por ejemplo, en una hernia inguinal del lado derecho, yo habitualmente posiciono esta hernia en el ombligo, y mis trócares adicionales están, si es una hernia de un solo lado, ponemos un trócar, este trócar de la mano derecha en este caso va a estar, pucha, ya, puta. Bueno, respecto a la posición de los trócares, en las hernias que son unilaterales, por ejemplo, en este caso una hernia del lado derecho, hay dos alternativas en realidad. Si ustedes quieren trabajar con la cámara al centro y una mano derecha y una mano izquierda, aquí mi recomendación es usar un trócar umbilical, ¿cierto? La mano derecha más o menos a nivel del trócar umbilical y esta mano izquierda en este caso puede bajar un poquito y esto mejora bastante la ergonomía. El cirujano estaría parado en el lado izquierdo del paciente y el ayudante en el lado derecho. ¿Ok? Pero también es súper válido usar la cámara en el mismo lado de la hernia y trabajar con dos manos izquierdas en este caso. Eso depende mucho del entrenamiento que ustedes tengan. Si ustedes están acostumbrados a trabajar así o a suturar así, bienvenido. La verdad es que tener las dos manos al mismo lado le da bastante ergonomía a la cirugía y hace que los hombros sufran menos, sobre todo en hernias que son más difíciles. Sin embargo, por lo menos en mi caso, por mi entrenamiento, para mí es mucho más cómodo suturar con una mano a cada lado, pero a veces lo que hacemos es disecar mediante esta posición y finalmente suturar con esta posición. Lo mismo, pero al revés, ¿cierto? Sería para una hernia del lado izquierdo. Ahora, para las hernias bilaterales, eh, la idea es que los trócares estén más o menos en línea, pero lo que yo estoy haciendo hace algún tiempo es subir un poquito la posición de los trócares. Con esto gano una visualización un poquito más lejana y con esto también logro abrir el flap un poquito más arriba y con eso gano en tener más espacio para la malla, ¿ya? Nuevamente aquí ustedes pueden posicionar su cámara a uno u otro lado y disecar con una u otra mano. Ahí la óptica de 5 tiene mucha utilidad porque puede moverse a cada uno de los trócares sin mayor problema, ¿no? Yendo ya de lleno a la charla, la visión crítica del orificio miopectíneo se basa en ciertos hitos anatómicos finalmente. Como les comentaba, esto se origina a partir de dos cirujanos que hacen fundamentalmente TEP. Entonces, cuando uno en el TEP usa el trocar balón disector o incluso cuando uno está haciendo el telescopaje con la cámara, una de las primeras cosas que uno va a buscar es ir hacia el centro de la pelvis y en el fondo ir a buscar el Cooper y la espina del pubis. Por lo tanto, por eso el paso uno en este caso es identificar la espina del pubis. Y después uno se empieza a mover hacia lateral. Y en ese moverse hacia lateral pasa por, primero, descartar la hernia directa, y para eso hay que remover una grasita que corre o que tapa el triángulo de Hasselbalch. No hay que olvidarse que esa grasita está irrigada por unas ramitas que vienen de los vasos epigásticos inferiores y por lo tanto puede sangrar y puede sangrar con bastantes ganas. Eso lo vimos en la clase de anatomía. Una vez que, bueno, es súper importante remover esta grasa porque a veces pueden haber hernias pequeñas ocultas y si ustedes no hacen este paso pueden quedar esas hernias puestas aun cuando ya estén cubiertas con una malla. ¿Okay? Después vamos hacia inferior y disecamos el ligamento de Cooper
y disecamos 2 centímetros por abajo del ligamento, por el hueso en el fondo, y dejamos 2 centímetros entre el cúper y la vejiga, y esto es para que la malla tenga un lugar donde apoyarse hacia inferior, ¿ya? Después seguimos un poquito más hacia abajo y lateral y disecamos todo este espacio que hay entre el cúper y la vena femoral, y con eso descartamos la presencia de una hernia femoral. Pero ojo, hay una línea o una banda de grasa que corre por ahí y que muchas veces llega hasta el orificio femoral, y lo que hay ahí en realidad son conductos linfáticos y está el ganglio inguinal de Cloquet. Así que hay que tener cuidado y no sobredisecar esa zona, porque podemos terminar sacando los ganglios linfáticos y eso no es necesario, ¿ya? Una vez que tenemos todo este compartimento medial disecado, nos vamos hacia lateral. Entonces lo que se hace es identificar el saco herniario, reducirlo y parietalizar los elementos del cordón. Vamos a tener una charla del doctor Álvarez respecto a esto, y con eso estamos tratando las hernias indirectas, ¿eh? El paso 6, que es muy importante y muchas veces olvidado, es presionar sobre la pared abdominal o explorar el orificio inguinal profundo y canal inguinal para ir a buscar lipomas, porque si uno no hace este paso, pueden quedar algunos lipomas en el canal inguinal y el paciente seguir sintiendo un aumento de volumen en la región inguinal, aun cuando se haya reducido una hernia y aun cuando la disección haya sido perfecta. Si ustedes no reducen el lipoma, el paciente puede sentir algo y eso se considera una pseudo recurrencia, ¿eh? Luego seguimos hacia lateral, se diseca hasta la espina ilíaca anterosuperior, y la idea es disecar entonces un bolsillo preperitoneal extenso para instalar una malla de al menos 10 por 15 centímetros. Importante no cortarla en ninguna dirección y verificar que no se pliega cuando uno sube el flap en el TAP o en el TEP cuando se está quitando el CO2 en el fondo, fijarse que el flap no mueve la malla o no la pliega. Y también se recomienda alguna forma de fijación, o si ustedes quieren no usar fijación también es válido. Hay bastante evidencia al respecto. Ahora, como les comentaba, esto es súper teórico y es más bien para el TEP, pero cuando estamos en TAP, probablemente este trabajo de los brasileños es un poquito más práctico. Entonces, lo primero que ellos hacen al ingresar a la cavidad abdominal es trazar estas líneas imaginarias y generar 5 triángulos. Entonces, esta primera línea es aquella que va por el tracto ileopúbico. Después tenemos una segunda línea, que es la línea de los vasos epigásticos inferiores, como ustedes pueden ver acá. Una tercera línea que es el conducto deferente, y una cuarta línea que son los vasos testiculares, todo esto es ingresando a través del orificio inguinal profundo. Ahora, como en las mujeres, en el fondo aquí tenemos el ligamento redondo, pero acá no tenemos vasos testiculares, hay algunas personas que plantean que esto es un trapezoide. En estricto rigor da un poco lo mismo, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestros triángulos que se van a definir acá, este o no este estadito anatómico, siguen estando igual, ¿eh? Entonces, en relación a esto, se generan 5 triángulos que son los mismos triángulos que yo les mostré en el esquema. Fíjense como acá está el peritoneo opuesto y aquí esto ya está todo disecado. Y fíjense entonces, epigástrico inferiores, ¿cierto? Tracto ileopúbico, conducto deferente, vasos testiculares. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo directo, que es por donde salen las líneas directas. Y fíjense que en este caso, la grasa que cubría el triángulo directo nos estaba ocultando una hernia inguinal directa. Fíjense que cuando uno diseca, se ven estas ramitas perforantes que yo les digo que van a irrigar esta grasita y que hay que tener cuidado con ellas porque sangran con ganas. Después acá, ¿cierto? Por sobre el tracto ileopúbico y lateral a los vasos epigástricos inferiores tenemos nuestro triángulo indirecto, que es por donde salen las líneas indirectas. Aquí abajo, ¿cierto? Por debajo del tracto ileopúbico, medial al conducto deferente o a los vasos, ¿cierto? A los vasos ilíacos tenemos nuestro triángulo femoral. Aquí, esto, ¿cierto? Entre el deferente y entre los vasos testiculares, pero esto es como un verdadero montículo que hay en esta zona, es nuestro triángulo de la perdición, que es donde están los vasos ilíacos. Y aquí hacia lateral de los vasos gonadales, ¿cierto? Muchas veces nosotros podemos ver los nervios, la idea es no verlos, pero los podemos ver, y este es nuestro triángulo del dolor, siempre entendiendo que los nervios pueden eh, atravesar la musculatura más arriba, más medial, y nunca olvidarse del hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Los brasileños proponen 3 zonas. La zona 1, que es la zona lateral, la zona 2, que es la zona medial, y la zona 3, que es la zona más difícil, que es la zona intermedia.
Esta hay una cierta delimitación anatómica que es bastante arbitraria. Como ustedes pueden ver, la zona 1 es toda aquella que es lateral al orificio inguinal profundo, ¿cierto? Y lateral a los vasos gonadales. La zona 2 es medial a los vasos epigástricos inferiores y medial a los vasos, perdón, al conducto deferente y a los vasos ilíacos. Y la zona 3 es donde están todas las cosas importantes que nosotros podemos dañar y podemos tener problemas. Vale decir, epigástricos inferiores, deferente, vasos testiculares, vasos ilíacos y el orificio inguinal profundo. Entonces, el paso 1 de esta cirugía es abrir un flap peritoneal, si lo vamos a hacer por TAP, ¿cierto? Y la idea es partir más o menos a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Algunas personas parten de abajo, se van hacia arriba y después la medializan, pero lo importante es que hagamos la apertura del flap 4 centímetros por sobre el orificio inguinal profundo, esto con el objetivo de tener un overlap adecuado de la malla respecto a este orificio. ¿Ya? Entonces, aquí es súper importante la posición de los trócares, porque si ustedes tienen un paciente que tiene una distancia entre el ombligo y el pubis muy corta, esta distancia entre el trócar y estos 4 centímetros que ustedes tienen que dejar para arriba puede ser bastante estrecha y por lo tanto retroceder un poquito o subir un poquito en la línea alba el trócar óptico puede ser de gran ayuda y por eso les comentaba que en mi práctica yo probablemente me estoy subiendo un poquito con la posición de los trócares precisamente para tener bastante más espacio para hacer este flap. El paso 2 es una vez que ustedes han bajado el flap peritoneal, la idea es que ustedes toman el flap y ustedes empiezan a empujar la grasa hacia la pared abdominal. Vale decir, la grasa preperitoneal tiene que quedar hacia la pared y no pegada al flap. ¿Ya? Esto es particularmente importante en la zona 1, ¿ya? Porque si nosotros hacemos esa maniobra de dejar el peritoneo solo con la grasa preperitoneal hacia la pared abdominal, lo que estamos haciendo es proteger los nervios del contacto con la malla y por lo tanto estamos disminuyendo nuestras chances de dolor postoperatorio crónico. ¿Se acuerdan que en la clase de anatomía yo les contaba que si uno busca con cierto grado de paciencia, hay una vaina posterior de la fascia transversal? La idea es que ustedes se metan entre el peritoneo y la vaina posterior de la fascia transversal y eso lo vayan empujando hacia la pared abdominal de tal manera que el peritoneo quede absolutamente desnudo como se ve acá. De hecho aquí por transparencia se ven unas asas de intestino, ¿eh? Hacia medial eso pudiera ser no tan importante y de hecho hacia medial lo ideal es irse por anterior a la hoja posterior de la fascia transversalis precisamente para dejar los nervios prevesicales hacia la vejiga y que la malla quede en contacto más bien con el compartimento parietal y no con el compartimento visceral. ¿Ya? Paso 3, disección medial hasta ver la espina del pubis. Ustedes van a tocar aquí, habitualmente lo que uno hace cuando uno está disecando por TAP, uno no va tan hacia medial, sino que lo que uno identifica es el Cooper, y de ahí en adelante uno se va hacia medial hasta identificar un resalte. Ese resalte óseo es la espina del pubis. Esta es nuestra zona medial. Si nosotros tenemos identificada una hernia indirecta, probablemente basta y sobra con llegar acá. Pero si tenemos una hernia directa, lo ideal es que nosotros disequemos incluso un poco más allá, vale decir hacia el Cooper contralateral, porque lo ideal es que nuestra malla sobrepase la línea media e incluso quede un poquito hacia contralateral. Una vez que ustedes han disecado a medial hacia el pubis, ¿cierto? Vamos a disecar nuestro Cooper y vamos a buscar nuestros 2 centímetros entre el Cooper y la vejiga. Este va a ser el espacio donde nosotros vamos a acostar nuestra malla, ¿eh? Después, como habíamos comentado anteriormente, nosotros vamos a disecar el Cooper y vamos a identificar nuestra vena y vamos a tratar de que esta zona quede sin ninguna grasa. Vamos a identificar nuestro ligamento lacunar y muchas veces, en la gran mayoría de los pacientes, aquí vamos a ver la anastomosis entre los vasos ilíacos y obturatrices, que es la corona mortis, y lo que tenemos que hacer aquí es dejar libre de grasa toda esta zona. Sin embargo, tenemos que mantener estos conductos linfáticos porque muchas veces aquí hay varios ganglios, ¿ya? Entonces, vamos a ver más adelante que eso efectivamente sí se logra, pero la idea y el mensaje es entonces dejar libre el espacio entre el ligamento de Cooper y la vena femoral que tenemos en esta zona, ¿eh? Todavía estamos en zona 3.
Finalmente vamos a ir a la zona más difícil, que es la zona 2, y lo que tenemos que hacer es parietalizar los elementos del cordón. Para eso, ¿cierto? Nuevamente agarramos nuestro flap, traccionamos con un poco de fuerza y vamos empujando los elementos del cordón para dejarlos pegados a la pared abdominal. Lo ideal es no tomarlos con las pinzas, lo ideal es simplemente empujarlos, tanto para el conducto deferente como para los vasos testiculares. ¿Eh? En el caso del ligamento redondo en las mujeres, este ligamento puede ser seccionado, sin embargo, se recomienda que esa sección sea por lo menos 1 o 2 centímetros proximal al orificio inguinal profundo, porque es en esta zona donde el ligamento redondo se une con la rama genital del genito femoral. Por lo tanto, si ustedes cortan acá, pueden lesionar el nervio y tener un dolor crónico postoperatorio. Por lo tanto, si ustedes lo hacen acá, la disección se facilita muchísimo y no hay riesgo mayor de lesión nerviosa. Aquí entonces ustedes ven un paciente de nosotros. Esta es una disección del orificio miopectíneo. Si ustedes se fijan, aquí hay un reborde óseo. Aquí está nuestro Cooper. Ahí están los vasitos de la corona mortis, anastomosis obturatriz. Aquí lo que hemos preservado son simplemente los cojinetes grasos de los linfáticos. Aquí tenemos nuestro deferente bien parietalizado. Tenemos nuestros vasos testiculares. Y esta foto en realidad se las muestro porque una de las referencias anatómicas importantes para saber si nosotros tenemos nuestra disección completa es ver el tracto iliopúbico. Y fíjense que aquí se proyecta el tracto iliopúbico, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro orificio inguinal profundo y la mejor manera de saber si ustedes tienen la disección completa es que lo único que se puede ver, que no te deja ver en realidad el tracto iliopúbico son los vasos testiculares y el conducto deferente. Si acá esto estuviese tapado por algo, probablemente es un lipoma que se me está quedando. Entonces, ¿cómo sé yo que esto está completo? Es porque yo veo el tracto iliopúbico completo. Si este tracto iliopúbico lo proyectamos hacia medial, aquí lo que vamos a tener es la llegada del ligamento lacunar y después esto se transforma en ligamento de Cooper para abajo. ¿Eh? Entonces, si ustedes se fijan, esta es una disección bastante completa. Lo que tal vez faltaría ver acá, que por ser una foto no podemos, es presionar desde afuera la región inguinal y ver si se nos proyecta algún lipoma por acá que habría que reducir, y ese es el paso 6 de la visión crítica. El manejo del saco, el doctor Álvarez va a tener una clase respecto al manejo del saco y la parietalización de los elementos. Sin embargo, cuando hay sacos muy grandes o muy crónicos y está siendo muy difícil manejarlo, es posible recurrir a abandonar este saco. Por ejemplo, esta es una hernia bastante crónica con harto contenido. Si ustedes se fijan, hay bastante fibrosis acá. Esta es una hernia indirecta, porque acá están entrando los vasos testiculares y el deferente. Entonces, una vez que se generó el flap y se trató de trabajar durante bastante rato, la verdad es que no se podía reducir y lo que optamos fue por simplemente cortar el saco. Ahora, para hacer esta maniobra hay que tener claro dónde están los vasos testiculares y el conducto deferente, porque en este avance de repente van a aparecer los vasos testiculares, entonces yo tengo que saber dónde están para no lesionarlos. Se fijan que ahí están los vasos testiculares. Una vez que los paso, sigo avanzando porque la idea es cortar circunferencialmente el saco. Ahora, no puedo llegar y cortar hasta que no haya visto las estructuras. En este caso, identifiqué el conducto deferente ahí y por lo tanto esta zona la puedo cortar ya con comodidad y con seguridad de que no voy a dañar las estructuras. Y una vez que eso está listo, ¿cierto? Sigo avanzando, sigo parietalizando mis elementos, tomo el flap y sigo generando un gran espacio para después desplegar la malla. ¿Ok? El doctor Álvarez va a conversar respecto a esto. Súper importante explorar el canal inguinal. Este es el paso 7 de los brasileños, pero es el paso 6 del paper de Daes. Fíjense que este es un paciente que al examen físico tenía una hernia palpable. Sin embargo, cuando entramos a la cavidad abdominal, aquí no se veía ninguna indentación, no se veía, la verdad es que ningún defecto, y por lo tanto lo que nosotros hicimos fue igualmente disecar el orificio miopectíneo, porque aunque ustedes no vean nada, acá el paciente puede tener una hernia, por lo tanto una laparoscopía negativa a la simple visión no descarta que hay una hernia. Una vez que nosotros teníamos disecado, fuimos al paso 6 y redujimos este tremendo lipoma del canal inguinal. Fíjense ahí entonces que tenemos nuestro tracto iliopúbico que está despejado y ahí hay un orificio inguinal. Esta era una hernia inguinal indirecta.
y finalmente lo que nosotros sacamos era un gran lipoma que tenía como una forma como una gota o de una lágrima, y estas son los lipomas que se pueden quedar en el canal inguinal si que ustedes no realizan el paso 6 del de, el paper de Daes. Fíjense que era un lipoma bastante grande. Entonces la visión que tenemos que tener una vez que nosotros hemos hecho la disección es esta. Borde por medial, la espinal pubis, nos vamos hacia lateral, ligamento de Cooper, hacia abajo 2 centímetros entre el Cooper y la vejiga, hacia arriba sacar la grasa que cubre el triángulo de Hasselbalch y ahí se nos descubre una hernia. Aquí ustedes ven muy bien la proyección del tracto ileopúbico, aquí ustedes ven esta vueltita que está haciendo el tracto ileopúbico, acá está el ligamento lacunar, ¿cierto? Aquí están los vasos de la corona mortis y como ustedes pueden ver aquí, hay una pequeña hernia femoral. Parietalización de los elementos del cordón, conducto deferente, vasos testiculares, reducción de los lipomas, reducción del saco, y grasa preperitoneal hacia la pared abdominal en la zona 1 para proteger los nervios. Entonces, y de aquí hacia arriba, ojalá unos 4 centímetros, y hacia lateral, disecar hasta la espina ilíaca anterosuperior para generar un gran bolsillo preperitoneal. La idea es que finalmente ustedes puedan instalar una malla de al menos 10 por 15 centímetros. El mercado ofrece algunas mallas que son de 12 por 16 o incluso casi de 13 por 17, que si ustedes hacen una buena disección quedan bastante bien. La idea siempre es tener una overlap de al menos 3 o 4 centímetros en cada uno de las direcciones respecto al orificio que predomina. En este caso, probablemente habiendo una hernia directa, probablemente esta malla debería cruzar un poquito la línea media hacia contralateral, ¿no? Finalmente, el paso, no importa cómo ustedes pongan la malla, lo importante es que siempre esté bien posicionada, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, esta es una hernia que se realizó por TEP, pero no importa. Aquí está el ligamento de Cooper, los elementos del cordón, aquí está el orificio inguinal profundo, entonces aquí era donde predominaba la hernia, entonces esto tiene un overlap adecuado en todas las direcciones y una vez que nosotros desinsuflamos nos fijamos que esto queda en buena posición. Aquí ustedes pueden ver que no importa el material que ustedes ocupen, el orificio miopectíneo debe quedar por completo cubierto con una malla, ¿eh? Uno de los pasos, aquí hay otro tipo de malla que es la malla Dextile, independiente que usen o no fijación, todo el orificio miopectíneo bien cubierto, aquí está el Cooper, ¿cierto? La malla está por debajo del Cooper en este espacio, en este bolsillo que nosotros generamos entre la vejiga y el Cooper. Aquí el triángulo de Hasselbalch correctamente cubierto, el orificio inguinal profundo también, y tenemos un overlap adecuado en todas las direcciones. Una de las cosas importantes cuando ustedes instalen la malla, independiente de cuál sea, es verificar que el movimiento del flap no mueve la malla. Entonces aquí ustedes ven una malla que se está instalando, hay un pliegue ahí, lo importante es que las mallas queden estiradas, no pueden quedar plegadas, pero fíjense que aquí lo que va a hacer el cirujano es tomar el flap y al mover el flap la malla no se mueve. Si la malla se moviera, cuando el cirujano suba el flap y lo suture, la malla se va a dar vuelta sobre sí misma y eso puede producir una recurrencia en el mediano y largo plazo. Eso es uno de los mecanismos frecuentes de recurrencia de la hernia inguinal, vale decir una disección insuficiente y que cuando se sube el flap la malla se rota y puede volver a meterse grasita por ese orificio, ¿no? Finalmente, los últimos pasos es la fijación de la malla y ahí la verdad es que hay varias alternativas y vamos a tener una charla respecto a eso. Puede ser sin fijación, ¿cierto? Personalmente yo ahora con estas mallas tridimensionales estoy haciendo tap incluso sin fijación en aquellos defectos que no son mediales grandes. Para un defecto indirecto de un tamaño razonable puedo usar una malla, puedo poner la malla y simplemente no fijarla. Está la alternativa de las mallas autofijantes, el pegamento siempre es muy atractivo, el tema es el costo, y el uso de tackers también es atractivo, sin embargo hay que tener cuidado con el uso excesivo de tackers por la aparición de dolor crónico postoperatorio. Y finalmente lo importante es desuflar bajo visión directa para ver que efectivamente la malla no queda doblada, esa es una muy buena maniobra.
Entonces, a modo de repaso, primero identificar qué es lo que tenemos una vez que entramos, ¿cierto? Pareciera que esta es una hernia indirecta del lado derecho. Aquí estamos hacia medial, conducto deferente, vasos testiculares. Aquí probablemente están los vasos epigásticos inferiores. Entonces, este es el orificio inguinal profundo. Se baja el flap de peritoneo, se hace la disección. Fíjese cómo hacia acá queda la grasita preperitoneal hacia la pared. Acá tenemos la espina del pubis, tenemos el Cooper, tenemos apenas una grasita que cruza al lado de la vena, tenemos 2 centímetros entre el Cooper y la vejiga. Aquí tal vez uno podría decir que faltó bajar un poquito la grasita, ¿cierto? Aquí están estas contribuyentes que yo les contaba anteriormente que salen de los epigástricos inferiores. Aquí tenemos, ¿cierto?, nuestra proyección del tracto púbico y de hecho ahí se ve muy bien, ¿cierto? Y por sobre el tracto púbico solamente vasos testiculares y conducto deferente, por lo tanto la disección de este orificio inguinal profundo fue adecuada. Aquí ustedes pueden ver la disección, ¿cierto? Ahí se ve el orificio inguinal profundo, probablemente ese es el ligamento inguinal más hacia superficial. Una malla adecuada que cubra todo este orificio miopectíneo, en este caso su pegamento, y finalmente se cierra el flap y se aspira. Si se fijan, esto no está insuflado, esto se aspira con el objetivo de ver cómo la malla está completamente estirada en el espacio que nosotros creamos, ¿no? Bueno, eso es sobre la visión crítica del orificio miopectíneo. Espero que esta clase haya sido de utilidad. Les recuerdo que esta clase va muy de la mano con la revisión de la anatomía. Así que, bueno, está mi correo electrónico. Cualquier duda, consulta o lo que quieran comentar, mándenme un correo, no hay problema. Y vamos a seguir avanzando entonces en el curso de neoplastía inguinal laparoscópica. Muchas gracias.